22 países en el mundo reconocen el genocidio contra el pueblo armenio realizado por la Turquía otomana. Comenzó en 1915, o por lo menos el 24 de abril de 1915 es una fecha emblemática, simbólica, si ustedes quieren, tiene que ver con la matanza de intelectuales, de clérigos, etcétera. Pero me parece que no podemos dejar de mencionar que se cumple efectivamente un siglo de ese genocidio contra el pueblo armenio, muy caro además para la República Argentina, porque entiendo tenemos la comunidad armenia más grande de América Latina. Así es, como consecuencia de la llamada diáspora armenia, después del genocidio cometido por el Imperio Otomano, que costó la vida de más de 1,5 millones de personas. Acá en nuestro país hay una colectividad armenia muy importante que tiene abuelos, padres, parientes, consanguíneos, amigos, familiares que cayeron como víctimas de ese acto genocida brutal. Fue el primer genocidio reconocido del siglo XX, que lamentablemente, como vos dijiste, Pablo, hay muy pocos países todavía del Concierto Mundial de Naciones que reconocen. Es paradójico que Israel aún no reconoce el genocidio armenio, a pesar de que el pueblo judío sufrió en la Shoah, en el Holocausto, la pérdida de 6 millones de personas bajo el dominio nazi en los campos de concentración. Y entiendo que es parte del realismo político de estos tiempos, porque Turquía es socio muy importante de tanto de Estados Unidos, de Israel. Exactamente, sede de bases militares, hay una presión, por eso Obama últimamente no habló de genocidio, lo dijo en otra época, pero recientemente expresó su solidaridad con las víctimas, con el pueblo armenio. Hoy hubo actos en el mundo muy importantes. Y acá en la República Argentina también la conmemoración impactó fuertemente, pero además en nuestro país desde hace algunos años hay una ley por la cual el 24 de marzo, hoy, se conmemora o se establece el Día de la Tolerancia y del Respeto por todos los pueblos del mundo. Esto es un dato muy importante. ¿22 qué dije yo? De marzo. No, 24 de abril. Claro, claro. 24 de abril. Hoy mismo es el centenario del genocidio y entiendo, armenio, que el Estado turco no reconoce, por supuesto. Solamente en la República Argentina hay una causa que efectivamente convalida, una causa judicial que convalida el genocidio del año 2011, una causa que comenzó en el año 2000, es decir, 11 años después, en el marco de la justicia universal. Único caso judicial con fallo en el mundo que tiene un peso simbólico, pero que sin embargo en la jurisprudencia internacional, llegado el caso, puede ser muy importante. Bueno, ahí uno de los que trabajó intensamente es el escribano Gregorio Airavedian y su nieto, Gaitán Airavedian, el hijo de su hija, que lamentablemente falleció, y hubo un fallo y en la comunidad armenia hicieron un acto muy importante, justamente donde el juez Ollarvide leyó el dictamen por el cual se reconoce el genocidio del pueblo armenio en 1915. Sí, que nosotros estemos entre el núcleo chico de países, desgraciadamente, creo que también marca una postura del gobierno argentino en este sentido, yo diría de valentía, de no dejarse condicionar frente a cuestiones políticas, humanitarias tan grandes como esta. De cualquier manera, creo que otra cosa para decir es que no tenemos que acostumbrarnos a que esas cifras monstruosas de 1,5 millones, de 6 millones, de 100.000, de 1.000, en fin, todas esas masacres monstruosas se vayan transformando en un dato administrativo o técnico, ¿no? Son tragedias enormes de la humanidad, de forma tal que es muy importante que este caso del genocidio armenio tenga este impacto que yo creo que está teniendo en estos días. Además, hay que recordar que en los próximos días se cumple también 70 años, el 9 de mayo, faltan unos pocos días del fin de la Segunda Guerra Mundial, que no solo por el genocidio de la Shoah, del pueblo judío, la Segunda Guerra Mundial fue, en mi opinión, creo que no hace falta ser un gran historiador, el acontecimiento más dramático de la historia de la humanidad, si consideramos los 5.000 años que establecemos como convención el 3000 a.C. de lo que se considera la historia antes de la prehistoria. Nunca hubo, a pesar de que a lo largo de los milenios siempre hubo matanzas y guerras, nunca hubo una monstruosidad como la Segunda Guerra Mundial, no solo por la cifra de 60 millones de muertos, sino por las características que adoptó el nazifascismo de
hornos, crematorios, matanzas de niños, todas estas cuestiones, en fin, racistas, homosexuales, gitanos, o sea, que el ser humano se transformó en un monstruo desde una ideología reaccionaria, precisamente nazifascista, que generó todas estas monstruosidades. Por eso también creo que no hay que dejar de registrar lo dicho por la presidenta, volviendo a la visita, en la que hizo una mención la presidenta a el ejército soviético y sus 27 millones de muertos en ocasión precisamente de la defensa de su territorio, y después ya no de la defensa, sino de la marcha hacia Berlín y de la toma del Reichstag por el Ejército Rojo. Nuestra presidenta, creo que hace un homenaje merecido a la Unión Soviética y sus 27 millones de muertos, pero esencialmente yo lo que quería era recordar que junto con el genocidio armenio estamos a unos días de recordar el fin y la caída del nazifascismo y la finalización de la Segunda Guerra. Nosotros también tenemos nuestros monstruos aquí en la región, y si no, vean esta foto, que es una de las que vamos a tomar como disparador en la semana. Tiene que ver con una noticia que viene de Chile, y específicamente con una decisión del Colegio de Periodistas de Chile. Ustedes saben, en Chile el periodismo está colegiado. Ya es una discusión interesante, digamos, ¿no? El Tribunal de Ética expulsó a Agustín Edwards, que es el dueño de todo el grupo mediático El Mercurio, porque una investigación descubrió que el gobierno de los Estados Unidos aportó $2,5 millones a ese medio de comunicación para colaborar en el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. El Tribunal de Ética de un colegio de periodistas en Chile expulsó a este señor, Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, en esta semana. También algún otro delito en ese sentido. Allí podemos ver las tapas del diario El Mercurio, que en su momento jugó un rol muy importante. Tenemos nuestros propios ejemplos aquí en la Argentina. Esto sigue igualando las dictaduras como un plan sistemático en todos los pueblos de América Latina. Mi pregunta en este sentido, primero, es si llega un tanto tarde y qué efecto tiene en estos tiempos que un tribunal de ética expulse de esta manera a un dueño de un diario. Bueno, lo primero que decís, que es los tiempos, yo creo que llega un tanto tarde, y todavía creo que en Chile hay que ir por mucho más, como por ejemplo está ocurriendo en la Argentina hace casi 10 años. El pinochetismo todavía marca mucho la vida democrática de Chile. Y no hay una situación de justicia concreta, específica, de juzgamiento de los genocidas, de los asesinos, y de que la sociedad toda pueda sentir que vive en una sociedad donde se ha hecho justicia frente a masacres, asesinatos, robos de criaturas, campos de concentración, como hubo en Chile, que de algún modo fue la vanguardia en el continente. De forma tal que no es lo mismo, francamente creo, que si se hace a los 3 años del evento, se hace 30 o 50 o 100, ¿no es cierto? Sí, pero yo le digo también en este sentido, Juan Carlos, Edgardo, creo que hoy la pelea cultural en toda América Latina respecto a los medios de comunicación, me resuenan las palabras de Correa en la Cumbre de Panamá, hablando del rol de los medios, efectivamente se ha roto esa muralla que identificaba a los medios como expresión de la objetividad, de la neutralidad, de la colaboración con la opinión pública. Hoy ya sabemos que efectivamente responden a intereses y juegan su juego dentro del desarrollo de los países. Por eso digo que quizá, no gratuito, pero es un poco más barato que si hubiera llegado en otro tiempo para el poder este tipo de denuncias, ¿no? Inclusive pensémoslo también en nuestro país, que hay causas importantes en marcha. Sí, para redondear, efectivamente es imposible no asociarlo a lo que está pasando aquí, que es precisamente responsables civiles de la dictadura, corresponsables con los militares y responsables de los medios de comunicación con la dictadura. Ese hombre simboliza ambas cuestiones, porque el Mercurio fue uno de los dispositivos centrales en el golpe de Estado y en toda el armazón previo de la opinión pública chilena
para generar las condiciones culturales e ideológicas para el golpe. Y después, lisa y llanamente, en la articulación del golpe de Estado. Acá en la Argentina estamos viviendo precisamente, yo creo que en una situación mucho más avanzada en materia de justicia que Chile y que todo el continente, esa es la pura verdad, esa es mi convicción, creo que es un gran logro de este gobierno y la democracia argentina, pero acá también tenemos un momento de fuerte resistencia y disputa de los responsables civiles y muy particularmente de los medios de comunicación para defenderse y no asumir las responsabilidades que la justicia tiene que hacer sobre ellos, ¿no? Claro, acá tenemos el gran tema de papel prensa, que claro, es una gran asignatura pendiente, pero recién me acordaba de un poema de Mario Benedetti que dice en un momento, lento pero llega. Y le llegó a Edwards también esta expulsión del Colegio de Periodistas como a un personaje siniestro que tiene 93 años y al que denominan el contador de Auschwitz. Ustedes leyeron sí, estos en días que sí, también lo están juzgando por causas de lesa humanidad. Sí, convengamos, no es la justicia chilena la que está condenando, es un tribunal no, de no, ética. por eso faltaría mucho. Falta mucho más, pero lo que quiero decir, lo que quiero subrayar es que estos delitos de lesa humanidad no prescriben y es bueno que se mantengan en la memoria de la sociedad y por supuesto son asignaturas que la democracia tiene que resolver. Le dijimos que vamos a tener hoy un programa picadito, es un programa especial, tiene que ver también con la veda bajo la que ya estamos, porque el domingo tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Otro de los temas de la semana tiene que ver con el famoso Bonar 24. Yo necesito que me expliquen un poquito qué significa tomar deuda a través de un bono, cómo es la operatoria y por qué de repente, creo que el gobierno fue a buscar 500 millones de dólares, aparecieron 1.800, terminó cerrando por 1.400. Para sorpresa de muchos analistas, algunos también están criticando incluso el tema de la tasa alta. Pero a ver, ¿cómo es la operatoria? Sí. Vos dijiste como al pasar algo que me parece que es quizá la clave, el famoso bono. ¿Y por qué es famoso? Porque que los gobiernos tomen deudas a través de bonos es casi una cosa relativamente normal. No tanto en la Argentina en los últimos años, pero es un modo, paso a comentar tu inquietud. Un bono es una emisión de deuda. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nacional, el Estado nacional, pide un préstamo, toma una deuda con todos los que le compran el bono. De forma tal que... se paga en el 2024. Y se paga, en este caso, en el 2024, podría ser que se pague en el 2018, o 20, o 30, o 40. Sería abonar. Claro, por 18, ejemplo, los créditos 30. del Banco Mundial son a 32 años con 7 de gracia. O sea, eso es una circunstancia no poco importante. ¿Y pero cuál es la buena noticia? La buena noticia, por eso se habla de que adquirió mucha fama en 2 días, en mi opinión, lo de fondo es que aquí lo que venían diciendo los economistas del establishment y los medios de comunicación del establishment, que este país está aislado del mundo, que vive una crisis por los fondos buitres y por el estado de falencia que implica no pagarle a los buitres, porque tiene una inflación desbocada, porque no tiene una política de estabilidad económica como reclaman los mercados, etcétera, etcétera, porque es un gobierno crispado, en fin, infinidad de argumentos, porque además estamos fuera del mundo, porque el mundo de ellos es Estados Unidos, Inglaterra y Europa y no los BRICS. Por todos esos argumentos estamos fuera del mundo, por lo tanto estamos fuera del mundo, nadie nos va a prestar. No solo porque prestan, no te prestan solo los amigos, te prestan los que tienen plata. Y efectivamente acá nos prestaron los que tienen plata, y mucho más de lo imaginado, lo cual es un mentís para toda esa teoría de que estamos aislados del mundo y que nadie nos va a prestar. O sea, hay confianza en que la Argentina va a poder hacer... Y si te dan crédito es porque sos sujeto de crédito, porque se supone que vas a pagar la deuda. Ahora, la crítica que escuché es que es una tasa alta, 9% anual. Sí, efectivamente todavía es una tasa alta porque Argentina viene de todo un proceso, no hay que olvidarse que nosotros venimos del default, que es, yo diría, una palabra técnica para decir que el país fue a la quiebra y no pagó. Cierto es que después del acuerdo que hizo con los bonistas Néstor Kirchner, que yo creo que fue el acuerdo más notable de la historia de estos acuerdos del siglo XX, porque hizo una punción del 67%, y luego de eso el país cumplió con todos sus compromisos, o sea, ciertamente luego de todo ese periodo que hemos pagado,
hay confianza en que la Argentina va a pagar, por eso nos prestan. Sin embargo, todavía nos colocan las calificadoras de riesgo, que es arbitrario e injusto, sí, porque nosotros pagamos religiosamente mejor que todos. Son en fin, todos referí-bomberos. Así es, son referí-bomberos, y entonces eso impacta y todavía tenemos que pagar una tasa que es alta, aunque es menor que la que estábamos pagando hace un año, 2 o 3. Pero lo central, en mi opinión, francamente, es que nos prestan. Y es más, se matan por prestarnos, porque hubo una oferta de 500, ofrecieron 1.800, nos tomaron, y finalmente el gobierno tomó 1.415, y 2 días después, sale YPF y ocurre el mismo fenómeno. Y pasa la gorra también. Pasa la gorra, sale con una emisión de 500 millones de dólares, nos ofrecen 5.000 y toma 1.500, de forma tal que hay un cambio copernicano. Bien. Ahora, hay que decir que sí, 500 millones de esos 1.400 que se tomaron, sí, van a estar destinados a la construcción de viviendas populares. Es decir, no es tomar deuda para gastos corrientes, es para invertir en función de resolver necesidades de la gente. Último tema en el programa de hoy, que también viene con una foto. Es muy triste, es muy dramática y habla de la hipocresía de una Europa que le da la espalda a los africanos que efectivamente sufren su propio hacer económico, político y social. Tiene que ver con los barcos o barcazas que efectivamente en esta última semana intentaron emigrar hacia Europa y que lamentablemente significaron por lo menos 500 personas desaparecidas, 1.000 entre 2 barcos que naufragaron en el Mediterráneo. Yo creo que aquí hay un punto para hacer respecto de cuál es la moral y la ética de los pueblos europeos, por lo menos de los gobiernos, no quiero decir de los pueblos, pero de los gobiernos europeos respecto de estos temas, ¿no? Es un hecho horrible, espantoso, porque estas miles de personas que huyen de la miseria en busca de bienestar, de trabajo, de acceso a la salud, encontraron la muerte en el mar Mediterráneo, de una manera verdaderamente espantosa, porque además los traficantes de inmigrantes, de personas desesperadas que buscan un horizonte de vida diferente, especulan con esto, los tienen encerrados, pero la respuesta de los principales países europeos no fue la solidaridad, que sería lo deseable, sino que fue tomar medidas militares para evitar que sigan saliendo de África para que lleguen a las costas europeas. Sí, mejoraron la cantidad de buques, lanchas, claro, y demás para poder rescatar quizás de una manera más exitosa y no generar esa imagen que evidentemente ha tenido un impacto porque obligó a una reunión de líderes europeos. Ahora, África es un continente rico, pero que fue explotado de una manera brutal desde haberlos maltratado como esclavos a los pobres africanos durante siglos. La extracción de las riquezas, es un continente empobrecido. Parece, digamos, un continente a la deriva que requiere medidas de la comunidad internacional para ayudar a la recuperación económica, para ayudar a que puedan encontrar canales de desarrollo sustentables en el tiempo. Yo creo que es uno de los rasgos importantes, entre otros, del sistema capitalista y de la crisis del sistema capitalista, de esta fase, de esta crisis que comenzó con Lehman Brothers en el 2008. Esa crisis se expresó en el sistema financiero y la burbuja, se expresa en una crisis energética, se expresa en una crisis de valores, se expresa en una crisis por los recursos naturales, en muchísimos elementos, pero en una crisis migratoria también. Esto expresa continentes inviables, como dice Edgardo, en la terminología de los gurúes del capitalismo, como había acá que decían que había provincias inviables. Hace mucho tiempo, casi diría siglos, en el marco de lo que explicaba Edgardo, África es inviable, pero ahora, en el marco de la crisis del capitalismo, los fenómenos migratorios, que son ni más ni menos que la consecuencia de que los pueblos necesitan trabajo y necesitan alimentarse y necesitan alimentar a sus hijos, no tienen ninguna alternativa más que subirse a las lanchas y morir. Pero es un rasgo del sistema capitalista. Las migraciones existen desde el inicio de los tiempos. Bueno, no hace muchos años Europa fue migrante también. Así es, y venían acá, que era la tierra de promisión, pero yo diría
desde la historia, yo que conozco un poco, las migraciones siempre existieron en la Profesor búsqueda, de historia, Juan Carlos Junio. en la búsqueda de zonas de cultivo para alimentarse, en la búsqueda de trabajo a lo largo de milenios, y se terminaban instalando y resolviendo en otros lugares donde eran albergados. A veces efectivamente había conflictos militares, pero ahora con este avance de la revolución científico-técnica, con la cantidad fenomenal de productos para alimentarse, de desarrollo industrial y cultural, es impensable que estos líderes capitalistas tengan una actitud no solo tan hipócrita, sino es un rasgo de estos gobiernos y de estos líderes de la más notable falta de humanismo, y que muestra un rasgo de crudeza, de hipocresía, se desnuda, quiero decir, más que nada, se desnuda, que se juntan todos y no ofrecen la menor solución. Junio, cerramos el programa por hoy. ¿Qué hacemos con Carlos el próximo viernes? Y vamos a invitarlo para que venga. Invitamos para que venga, le damos otra posibilidad. Le damos ¿cierto? otra chance, efectivamente. Hoy los dos con corbata, ¿por qué? Si siempre... No, por lo menos en mi caso es una circunstancia, Terminó la campaña por ahora. Sí, yo soy un poquito solemne, por lo menos en la indumentaria, pero después me distiendo. Ya lo vamos a aflojar, Edgardo. Bueno, ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros. Gracias a todos los muchachos que están aquí trabajando para hacer posible el programa. Nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo viernes, también a las 23, para seguir disfrutando en CN23 con ideas propias.